tardes, Carolina. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera después de su saludo comenzar ahí a conocer qué es la DIDA para que la población pues, pueda tener una información más acabada. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí me siento como en mi casa con grandes amigos y amigas aquí en este interesante espacio. Lo cierto es que la DIDA es la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social. Nosotros trabajamos verdaderamente tres ejes fundamentales. El primero es salud, luego pensiones y riesgos laborales. ¿Y qué hacemos allí en esos tres ejes? Bueno, los diferentes reclamos de los afiliados, principalmente en materia de salud, cuando tienen una denegación de servicio en la prestación de lo que así conlleva, por ejemplo, un cobro indebido en algún centro de salud o cualquier otro tema de no cobertura en materia de salud, tenemos a la DIDA, que es la entidad que atiende al afiliado ya de manera gratuita, poniendo a disposición nuestros técnicos que así asisten al afiliado. Y yo diría como que el plus de nosotros sería el trabajar de manera administrativa los casos, teniendo una tasa de judicialización en los mismos bastante bajos en la región. O sea que la verdad que en la DIDA igual pueden contactarnos. Tenemos 22 oficinas a nivel nacional. En estos 4 años nosotros hemos hecho una gran expansión de los servicios a través principalmente de los puntos GOV de Optic, que ha sido parte del programa Burocracia Cero del presidente Luis Abinader, donde tenemos un horario extendido. Y pues nada, allí estamos y presta para ustedes los cuestionamientos del lugar para quienes nos escuchan. Joana Parra. Y más que cuestionamiento, yo diría que sería una manera de seguir llevándole la información a la sociedad para que pueda comprender cuál es el papel de ustedes, y eso podría decirse fácilmente, sobre todo analizando cuál es el impacto que está teniendo la DIDA ahora mismo con relación a ese rubro tan sensible como es el tema de la salud, como es el tema de las coberturas de las ARS. ¿Cuál es el impacto que tienen en ese sentido? Y además, ¿cuáles son esos puntos que se tornan más preocupantes para la sociedad dominicana y que a veces ustedes tienen que intervenir de una manera más fehaciente? Mira, lo primero es lo siguiente. Nosotros, para hablar un poquito del impacto que ha tenido en la DIDA, nosotros en este cuatrenio hemos cerrado con más de 6 millones de asistencia a los afiliados. Esto representa alrededor del 30% del histórico de los 23 años que tiene el sistema dominicano de seguridad social. La verdad que hemos roto récord con eso y diríamos, bueno, pero ese número quiere decir que la gente se está quejando más. No, la verdad que son las asistencias que le damos a los afiliados, teniéndoles también respuestas de manera satisfactorias. Dentro de los rubros que las quejas como más abundantes tienen que ver con el tema de salud, principalmente o por denegación de cobertura o porque muchas veces por cobros indebidos y demás. Y en la práctica, bueno, primero en la teoría te pudiera decir que la ley establece que cuando un afiliado en materia de salud no está complacido con el servicio, tiene como la pirámide de reclamación ir a su ARS a hacer la reclamación. Si no está conteste con la misma, tiene a la DIDA, que nosotros le asignamos un equipo técnico de profesionales del derecho de manera gratuita para hacer el acompañamiento al afiliado. Esto se debe luego escalar al Consejo Nacional de la Seguridad Social y como última instancia a los tribunales de la República. Ahora bien, en la práctica, ¿qué sucede? Que cuando el afiliado nos llama y nos contacta, yo le he dicho en varios medios de comunicación que he estado en estos días, pagamos 8 horas, pero el equipo trabaja 24 horas. Sí, definitivamente, un equipo 1A, Aldidano, 24/7, sábado, domingo, no importa si es feriado, Semana Santa, estamos activos. Lo van a someter. No, estamos activos, sí, no, pero el equipo lo hace por vocación al servicio. Lo hacemos todo, empezando por su directora general. Pero lo cierto es que cuando los técnicos nuestros llaman al prestador de servicio, de verdad que se puede resolver de manera administrativa y el afiliado se le resuelve en el sitio. Porque estamos hablando del tema de salud. La salud no espera. Cuando tú tienes un paciente en la sala de espera de una emergencia, muchas veces hacer la burocracia de la ARS, la DIDA y todo lo que yo acabo de explicar, pues el paciente puede fallecer. Claro. Entonces, lo cierto es que nosotros le damos una atención de manera directa y oportuna, pero es básicamente salud, es el área donde nosotros somos más abordados. Claro, también trabajamos pensiones, que es un tema bastante sensible, y riesgos laborales, pero salud sería el primordial. En ese sentido, ¿tiene DIDA capacidad sancionadora? Dígase, la clínica, la ARS ha hecho un mal cálculo, se acomodó, se aclaró lo del cálculo, pero
caray, hubo un daño, hubo una situación, una respuesta tardía a tu paciente. ¿Tiene la DIDA esa facultad sancionadora? No, ¿La ha usado? no. La DIDA no tiene una facultad sancionadora, sin embargo, sí la Superintendencia de Salud, en el tema de salud. La DIDA juega un rol como el abogado defensor o contraparte, y conjuntamente muchas veces con el Ministerio Público, que también nos ayuda, el Procurador de la Salud. Ha sido un espacio dentro de la Procuraduría Oh. General de la República que nos han ayudado bastante, principalmente cuando tenemos casos de retención de pacientes Y en los centros de en salud. Dominicana hay hospitales, clínicas, que si se quiere son, o especialistas, que son en el ranking interno de la DIDA. Ese fulano, él está acostumbrado a eso. O sea, ustedes han podido determinar eso, que hay centros con cierta tendencia a Los violentar procesos. reincidentes. Mira, lo cierto es que sí, que tanto en el casco urbano como en el interior, a veces hemos podido determinar quién sí y quién no. Y es lo que te digo, cuando un técnico nuestro se llama o apoya a ese paciente que tiene esa situación, por lo regular se resuelve. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el tema de las sanciones, lo que tú muy bien acabas de explicar, Anibelka, se debe de trabajar. Por ejemplo, en la reforma a la modificación de la Ley de Seguridad Social, fuimos en algún momento consultados por la Comisión Bicameral que estuvo trabajando el tema, y ahora nuevamente con la nueva composición de la comisión que trabaja los temas de seguridad social. Y sí, se debe de profundizar en el tema de la sanción, pero que sea por ley, porque las sanciones están, las resoluciones de la Superintendencia de Salud hacen las prohibiciones, por ejemplo, de los cobros indebidos, de la retención de los pacientes y demás. Tenemos la Ley General de Salud que también establece cuál es la vía de abordaje cuando un paciente llega a la emergencia, de que tú tienes que darle los primeros auxilios, y si luego esa persona no tiene las coberturas necesarias para pagar en ese sitio, en ese prestador de servicio, en esa clínica, debe de ser entonces trasladado a un centro de la red pública. Entonces, yo entiendo que es muchas veces unirnos para poder ir trabajando, porque las clínicas también dicen, y con su justa razón, de que muchas veces dan el servicio, entonces te va el paciente sin pagar. Entonces, ahí hemos jugado una balanza y escuchar las dos campanas y un trabajo concomitante dentro del sistema, con el sector público, el sector privado, buscarle las soluciones correspondientes. Giancarlos. Carolina, muchas veces en la administración pública, sobre todo cuando se trata de instituciones que de alguna forma pues representan derechos o reivindican derechos, pues cuando se es muy eficiente y se conoce la cantidad de casos de los que han manifestado que ustedes han tenido, los han recibido y han tenido una solución, esto representa de alguna manera u otra, lesiona visiones, puntos de vista. ¿Ha enfrentado Carolina Serrata en lo que tiene al frente de la DIDA temas de representación de intereses donde no conviene a algunos sectores que la DIDA se maneje con ese nivel de eficiencia? Bueno, mira, fíjate, yo creo que en nuestro principal rol siempre va a ser defender a la ciudadanía. Somos primero somos una institución pública, parte del gobierno central, pero con el rol única y exclusivamente de defender al afiliado. Pero el afiliado no es solamente el paciente, el afiliado también es el empleador, el afiliado también es el trabajador, todo aquel que cotice en la seguridad social. Bueno, yo no sé si pudiera decir que él ha cerrado algún tipo de interés, pero sí hemos sido bastante claras en el cumplimiento de la ley. La ley es la ley. Entonces, el que es abogado sabe y entiende de que eso ha sido el rol de nosotros, de que se cumpla. Evidentemente, esto ha sido un gobierno que también cree mucho en las alianzas público-privadas, cree en el diálogo, cree en el trabajo en conjunto. Y yo creo que a nivel de los sectores nosotros hemos podido convivir. Evidentemente, siempre cuando hay una parte que es sancionada o de un llamado de atención, siempre hay alguien que se siente que a lo mejor no le están satisfaciendo sus intereses, por así decirlo. Pero de manera general, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader como parte de las políticas públicas del gobierno, lo hemos manejado con mucho respeto, con mucha pulcritud, defendiendo a los afiliados, que se sientan que verdaderamente son defendidos, que no somos un sello gomígrafo ni de una ARS ni de una AFP. Nos hemos sentado en la mesa de diálogo, y lo que no conviene en materia
de las administradoras de riesgo de salud o en la AFP, se lo hemos dicho de frente. También hemos escuchado de las asociaciones, tanto de la DARS, ADIMARS, que son las que engloban las ARS, o de la DAF, las retroalimentaciones correspondientes. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia este cuatrenio en la DIDA, y los servicios lo hemos aumentado, como lo hemos dicho, incluso el catálogo de prestaciones de servicios. Nosotros incluso estábamos despachando recientemente una carta al Ministerio de Administración Pública, poniéndole en conocimiento de la cartera de servicios que nosotros le hemos ampliado en este cuatrenio. La DIDA es una institución que la gente debe defender. La DIDA es una institución del pueblo. La DIDA es el defensor de los derechos suyos cuando usted va a una clínica y a usted le están cobrando un dinero de manera indebida. La DIDA usted la tiene ahí, pues cuando usted va a reclamar su pensión y usted entiende que la tasa de reemplazo no le acomoda de acuerdo a los cálculos existentes, de acuerdo a la ley. Entonces, yo entiendo que la DIDA debe ser una defensa de cada uno de nosotros, estemos en la administración de gobierno o no estemos. Jesús Amparo. Carolina, saludo, bienvenida. Aquí tradicionalmente se han cometido muchas injusticias. Hay muchas personas que viven en lugares recónditos del país que han trabajado por muchos años. Y las cotizaciones en algunos momentos por la ley 1896 del IDCS no aparecían registradas. Se han contado muchas historias de que los supervisores que colectaban o tenían que llevar esos registros hacían algunos trueques y ahí en el camino se quedaba esto. Con el IDCS se sucedió una transformación. A partir de la ley 8701, las cosas cambiaron un poco, y con la ley 379, que es de Hacienda, entonces ahí otras cosas se manejaron, pero el ciudadano común no maneja mucho las informaciones. Recuerdo que yo tenía un tema con un señor que le faltaban no, que no aparecieron sus cotizaciones, pero él tenía pruebas. Sí, yo coticé. Tenía los recibos. Y todavía él está esperando esa pensioncita de 5,000 pesos que vive en Bauruco. ¿Qué ha hecho la DIDA a partir de este grupo de injusticias que se han cometido en contra de los trabajadores braceros en gran medida? ¿Y qué tanta cantidad de reclamaciones han llegado allí para ver si se pueden resolver? Mira, lo primero que nosotros hicimos cuando llegamos, porque es bueno que para quienes nos están escuchando, porque el sistema de pensión es un poco complejo. Nosotros tenemos el sistema de capitalización individual, que es el de las AFP. Tenemos el sistema de reparto estatal, que lo podemos dividir en dos, que fueron aquellos trabajadores con los derechos adquiridos, como tú muy bien lo estableces, a través del IDCS. Y entonces otro sector, que el trabajador normal que está en Hacienda ya, a través del sistema de reparto estatal, en ese sentido. Mira, lo primero que hicimos fue reunirnos en algún momento con el director del CEA, en ese momento era don César Cedeño, para abordar el caso de los cañeros. Porque nosotros llegamos y encontramos un cúmulo de solicitudes de pensiones con respecto a eso. Y gracias a Dios han salido en buen término, porque nosotros como abogados de esos ciudadanos, porque recordar que el IDCS, como ya se disolvió, parte de ese trabajo quedó en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, la actual, la DGJP, y tiene toda una unidad que ha encontrado el tema de los libros, los recibos, cómo era. Incluso vimos al presidente que en algún momento dio una disposición para bajar las cotizaciones, para poder condonar algunas de las cotizaciones, incluso también se subió la pensión mínima que se tenía a través del IDCS, que si no me equivoco son 8 o 10 mil pesos. Eran 5,117 hace un tiempo. Sí, pero actualmente son 10. Se indexó, se le bajaron incluso las cotizaciones, y se ha visto una mejoría con respecto a eso. Ahora bien, nosotros siempre hemos abogado por la digitalización y la interconexión entre las instituciones. Porque no puede ser que a esta altura de juego todavía estemos con un libro récord. Sí. Estamos hablando que sí, señores, es un tema en 4 años, y el trabajo un buen trabajo que está haciendo Juan Rosa, director general de Jubilación y Pensión, y todo ese equipo en esa unidad, se nota el cambio. Ahora bien, la cantidad de casos que nosotros hemos resuelto del IDCS ha sido de manera significativa, y sobre todo con esa medida del presidente de bajar
las cotizaciones porque eran pensiones muy mínimas. El rebote de pacientes y el secuestro de pacientes fallecidos. ¿Cómo hemos avanzado y qué ha hecho la DIDA para mejorar esa situación y cómo la gente puede accesar el que tenga situaciones de ese tipo? Mira, el caso de los rebotes de pacientes ha sido un tema que nosotros hemos abordado de manera directa. Hablaba anteriormente que hemos tenido el apoyo del Procurador de la Salud, de la Procuraduría General de la República, a través de la división del Departamento de la Procuraduría de la Salud, nos han apoyado bastante. Lo primero es que es incorrecto e ilegal retener a un paciente, ya sea por deuda, retener también los cadáveres, que muchas veces ha sido de los casos que nosotros hemos tenido. ¿Y cómo usted se contacta con nosotros? Usted tiene ahí a través de nuestra página web www.dida.gov.do. Tenemos 22 oficinas a nivel nacional, la principal aquí en la avenida Tiradentes, número 33, en la Torre Antonio Guzmán Fernández. Pero acaba de decir Carolina, y escúchame que esa no, yo tengo una pregunta, pero no es esa. Los cadáveres está prohibido retenerlo por deuda. Pero ¿qué tanto ustedes reciben ese tipo de llamadas? Nosotros ciertamente te pudiera decir que hubo un momento que eso fue escandalizado. Oh, O sea, incluso los mismos medios de comunicación nos apoyaron en hacer la denuncia. Ahora, que yo le exhorto a los que nos están escuchando y viendo, que hagan la denuncia formal en cualquier tipo de irregularidad. No por las redes, ¿verdad? Sí, no solamente por las redes. Nosotros atendemos por las redes y lo hemos resuelto. Pero lo cierto es que los casos, para fines estadísticos, se necesita que se formalicen, porque eso nos ayuda a que si usted denuncia, a otra persona no le pase. O sea, a usted le podemos resolver, usted lo denuncia en las redes, usted es amigo de cualquiera de los comunicadores y se va a hacer eco. Usted le escribe a la directora de la DIDA, al Instagram, al Twitter y donde sea, y yo le respondo. Pero lo cierto es que es importante que hagan la denuncia para que hoy por ti, mañana por mí. Entonces, poder tener ese tipo de solidaridad. Pero ha mermado mucho. Déjame decirte que nosotros hemos hecho encuentros. En Sedimar, la Plaza de la Salud, lo saben, que eso está prohibido. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Caramba. Además, el costo que tiene mantener un cadáver refrigerado y demás, yo pienso que... Nosotros lo mandamos a decir a diferentes prestadores de salud que ciertamente. Ahora, también vuelvo y repito, escuchamos la otra campana de que ellos establecen que es una forma como de presión para que el ciudadano le pague. Pero en las mesas de diálogo que hemos hecho con la misma Andeclip, por ejemplo, con los directivos de Plaza de la Salud. ¿Qué es lo que se supone? Porque la prestadora es un comercio. Entonces, ¿qué es? ¿Un acuerdo de pago? ¿Qué es lo que debe primar? Un acuerdo. Y lo primero hay que verificar en el caso de la persona esté asegurada, primero se saca cuál es la factura y cuáles son las coberturas que tiene el seguro. Y luego ya con respecto a la diferencia de lo que usted tiene que pagar, una de las diferencias real, ciertamente con la última factura que te da la aseguradora, entonces se hace un acuerdo de pago que la mayoría de los prestadores de servicios así lo aceptan y hacen un acuerdo de pago para poder honrar esos compromisos y que usted no tenga que esperar para verlo a un familiar, que entonces haya que esperar, pagar una totalidad y demás. Pero también exhortar que siempre es importante cuando uno llega a un centro de salud, también ir verificando cómo van las cuentas. Yo creo que ahí la CISALRIL va a tener es importante que haga ese trabajito en conjunto con nosotros. Y esa supervisión. Carolina, yo sé que es muy importante eso, incluso la gente debe estar en un toque de queda ahora por lo problemático que significa. Sí. Ahora, el tiempo es corto y me gustaría saber, con relación al tema de la ley de seguridad social, pero además también con esto que tiene que ver con las AFP, el tema de las pensiones, el tema de cómo ustedes están, y hace unos meses atrás había una gran queja, y era el tema de que no se le estaba entregando las pensiones a los terceros, y que cuando la persona moría, o sea, el tema del reclamo, a veces no terminaba siendo de una manera viable. ¿Cómo está eso? Y me gustaría escuchar tu valoración sobre esta ley de seguridad social. Mira, con respecto, para delimitar la respuesta con respecto al tema de las pensiones, quienes tienen una cuenta de capitalización individual, llámese en su AFP. Recuerdo que hace un tiempo nosotros hicimos una defensoría colectiva para la eliminación de los impuestos sucesorales en conjunto con la Asociación de AFP, y así lo acogió el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Cuando la persona, el titular, fallece, entonces los familiares tenían que pagar impuestos como una herencia. Entonces, muchas veces el dinerito que dejaban ahí no era rentable. Tú pagas un abogado para tener una burocracia de una herencia que al final no compensaba. Entonces se eliminaron
esos impuestos sucesorales, parte de la Defensoría de la DIDA, junto con ADAF y la aprobación del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero lo cierto es que en la actualidad sí se está entregando, porque eso tú tienes que hacer igual tu determinación de heredero, porque ya es una herencia, es un dinero que la persona que falleció dejó. Entonces tú tienes que verificar si son los hijos, cuántos son, si son 3 hijos, 4 hijos, si es un hijo único, y hacer el procedimiento de rigor que eso tiene. En la DIDA nosotros asesoramos con respecto a este tipo de casos, porque la AFP, por lo menos en la actualidad, ese proceso está siendo expedito. Hubo un momento que con el tema del pago de los impuestos sucesorales, como tú muy bien estableces, se volvió un caos porque la gente no podía acceder a esos fondos, pero yo por lo menos tengo la dicha de informarte que ese tema, en el caso de las cuentas de capitalización individual, está resuelto. Carolina, yo como ciudadano común, normal y corriente de la República Dominicana. No, bájale algo. Que no lo es. Doy por sentado todos los logros de la DIDA, pero vamos a decir... da los logros, pero al otro acomódalo un poquito mejor. Pero No por nada. ya los doy por sentados y de verdad que bueno, enhorabuena a los que nos ha comentado y nos ha manifestado sobre lo que han sido los resultados de estos últimos años. Pero ¿Qué viene ahora? ¿Qué nuevo trae la DIDA? ¿Cuáles son las proyecciones para seguir mejorando en la aplicación de políticas públicas de defensa a los afiliados de la Seguridad Social? Mira, tenemos un gran reto. Yo no diría no solamente de la DIDA, sino de cara. Ofreco aquí hablábamos muchas cosas con respecto a la modificación de ley y demás. Y yo les establecía que más que la modificación, que es necesaria, muchos temas de aplicación. Por ejemplo, el régimen contributivo subsidiado es un tema que nosotros hemos sido muy abanderados del caso. El trabajador por cuenta propia, para poder tener las coberturas necesarias, tanto en salud, en pensiones, y riesgos laborales, que le como el está régimen sumiendo el plan subsidiado a ese tipo de población. Claro, y en salud solamente, porque tienen el régimen. No tienen la pensión. Exactamente, o sea, solamente estamos hablando de que están en el régimen subsidiado, pudiendo la persona pagar una cantidad para entrar con los mismos beneficios del régimen contributivo. No es posible que si usted es comunicador, o usted es abogado, o usted hace una maestría de ceremonia, o usted lleva casos por cuenta propia, usted tenga un plan del régimen subsidiado. O sea, usted necesita poder a lo mejor tener la oportunidad, porque esa gente no es porque no quieren, es porque no le han abierto la puerta para eso. La ley lo establece y ese plan no se aplica. Entonces, dentro de la defensoría que hemos estado haciendo ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es importante para quienes nos están viendo y escuchando, que es un órgano tripartito, porque dirían, bueno, pero la directora de la DIDA está hablando que hay que hacer, pero no son el mismo gobierno. Sí, somos el gobierno, pero el consejo lo componen el sector empleador, el sector laboral y el sector gobierno. Dentro de los diferentes sectores, por ejemplo, el Colegio Médico es parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social, por decir un sector de los que está. Entonces es un tema de voluntad y de unidad, de un diálogo tripartito para poder tener esa prerrogativa. Igual forma de modificación, nosotros hemos establecido también la inclusión de los padres al núcleo familiar sin el pago del per cápita adicional que se tiene. Sabemos que una persona de bajos recursos que gane, por ejemplo, un salario mínimo, teniendo que pagar el per cápita de tu papá y el de tu mamá, y se le va el 700. dinerito. Cada Son uno. de las cosas que yo entiendo que con una mesa de diálogo O que baje, efectiva, por lo menos. y lo hemos sometido, oigan, lo hemos sometido ya en el proyecto de reforma a través de la DIDA, lo hemos hecho y estamos confiados que cuando la pieza se toque, que debe de tocarse en este cuatrenio de la nueva legislatura, bueno, pues. Doña que se pueda Carolina, aprobar. algo que le da muy duro a la familia por el bolsillo es el tema de la póliza o el fondo que cubre medicamentos de los que tienen seguros. Aquí no sé por qué, pero las ARS, cuando un medicamento pasa de los 1,000, regularmente no lo cubren. Y la gente entonces tiene que hacer las diligencias aparte de ese seguro que tiene, que no le cubre su medicamento para poder cubrir y tratarse su enfermedad. ¿Qué se ha pensado hacer? ¿Qué está haciendo el Consejo de la Seguridad Social? ¿Qué está haciendo la DIDA para contrarrestar esto que le da muy duro a la familia y se preguntan muchas veces para qué yo pago un seguro? Mira, parte del trabajo que se ha hecho en 2020-2024 y pudiera decir que lo que va ahora mismo ya del inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader
es darle un valor agregado al seguro familiar de salud. Porque tenemos que hacer un trabajo integral, porque todavía tenemos el seguro familiar de salud, que el catálogo de prestaciones debe de ir modificándose, porque a veces no es que no te cubre, lo que pasa es que hay un catálogo. A veces también confundimos lo que es la póliza de la seguridad social versus un seguro privado. A veces vemos que es la misma ARS, pero no tiene que ser exactamente el de la seguridad social. Déjame decirte que el seguro familiar de salud, con respecto a las coberturas, es bastante completo, pero muchas veces cuando se contratan pólizas privadas, por la misma evasión que muchas veces algunos empleadores tienen de que no incluyen a los trabajadores en la seguridad social, y lo que hace es que te compran una póliza privada, entonces ahí viene el conflicto. Entonces también hay que hacer un llamado para que usted que me está mirando y usted trabaja en una empresa, pida su reporte a través de la TCS, que eso es sencillo, eso se lo dan a través de la página web, y verifique que lo que usted le están reportando sea lo mismo que usted esté ganando. ¿Por qué? Porque eso le influye en materia de salud. Le influye luego cuando usted se vaya a pensionar, que no vaya 10 años, 15 años después a verificar y después diga, óyeme, y no me reportaban y no me pagaban. Y lo digo con conocimiento de causa, porque no solamente del sector privado. Cuando llegamos en el 2020, en el sector público había muchas instituciones que no pagaban la seguridad social. O sea, ¿De qué alcaldías usted está hablando? Sí, exacto. y no, óyeme, Anibelka, y no solo, Entre otras. ¿eh? óyeme, y no solo las alcaldías, que fue la mayoría, pero parte de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. Yo te estoy hablando por ponerte un ejemplo, la CAS. No, Pellito relaja. Suberví, que se fajó, hizo un buen trabajo, reunirse con otros. Cuando él encontró muchísimos trabajadores que al momento de Gente que pensionarse- cotizaban 5,000 pesos y ganaban 15. No, gente que no, porque la CAS no le pagaba la seguridad social. Ah, Entonces, peor. no la Estaban gestión de excluidos. Fellito, sino la gestión que él Sí, heredó. que le encontró. Por poner un ejemplo, o no sé de qué tiempo habrá heredado. Entonces, pudimos asesorarlos, al igual que otras instituciones. Entonces, ¿qué hicimos? Firmamos un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Administración Pública y hemos iniciado, no, ya estamos en una fase culminando de la Dirección General de Aduana, también apoyándolo muchísimo con el equipo de ciudadanos. O sea, porque el gobierno del presidente Luis Abinader ha reconocido los derechos de sus trabajadores sin bandería política. El que le toca su pensión y el que tiene su derecho adquirido, hay que reconocérselo y hay que otorgárselo. Carolina, muchas gracias. Nosotros queremos dejar abierta la invitación en los próximos días que usted venga a tomar llamadas del público para que la Cuenten gente conmigo. exprese sus Pero inquietudes y déjame cómo hacerle lo una podemos última orientar. pregunta, breve. Pero una pregunta de 30 segundos. De ¿sí? 30 segundos, terminó su gestión, ¿se va o se queda en la DIDA? Porque se puede reelegir. Te lo dejo ahí de tarea a nivel De tarea, a mí me lo deja de tarea, pero es que yo... No, creo que no, creo que hay que Carolina. abrir nuevos horizontes, que abrir nuevos horizontes. Ah. Qué bueno. Carolina Serrata, la directora general de Información y Defensa de los afiliados, ha estado con nosotros. Ojalá que antes de que llegue esa decisión pueda volver para que el público entonces pueda hablar con usted y se entere de qué inquietudes tienes para que lo podamos orientar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, así será. Directo.